Bueno, para comenzar, el proyecto de disminución de jornada laboral de 45-40 horas semanales propuesto en marzo del 2017 por la entonces diputada Camila Vallejo, que estima que Chile trabajamos muchas horas de trabajo con una baja producción, lo que llevó a efectuar estudios sobre el beneficio que tendría una reducción de jornada laboral con el propósito de aumentar la calidad de vida, la producción y la salud pública. El proyecto avanzó en su trámite, como todos sabemos, en julio del 2019. La primera reducción de jornada laboral se produjo el año 2005 y su disminución fue de 3 horas en las jornadas semanales, pasando de 48 a 45, y en la práctica se pudo observar mejores condiciones de desarrollo en el país y una mejor calidad de vida. A más de 2 años de su último avance en el Congreso, el proyecto de ley establece jornadas semanales de trabajo de hasta 40 horas. Se encuentra en la Comisión de Trabajo del Senado en su segundo trámite legislativo. Detalles de la reducción de jornada a 40 horas semanales. El proyecto ingresado por la diputada Camila Vallejo tiene un artículo único donde se modifica el Código del Trabajo en el artículo 22 del Código del Trabajo. El proyecto de 40 horas laborales busca sustituir la palabra 45 por 40 y así reducir la jornada. También se agrega un inciso final en el artículo 28 para hacer que las empresas con sistemas de turnos puedan, por acuerdo de las partes, promediarse en periodos bimensuales o trimestrales de distribución de días de trabajo y de descanso. Lo que comentaba nuestro colega ahí de CIAL, que en el fondo más flexibilidad a un sistema que ya lo tiene. Para las empresas cuyos ingresos anuales por ventas o servicios no excedan las 75.000 UF al año, la reducción de jornada será en forma gradual, en un plazo de 5 años. En ningún caso ni circunstancia la reducción de la jornada laboral puede representar una disminución a las actuales remuneraciones, dice el proyecto. Se aprobó una indicación que establece que el máximo de horas semanales de trabajo no podrán ser distribuidas en más de 6 ni en menos de 5 días. Una vez puestos los antecedentes de este proyecto, como trabajadores ferroviarios que laboramos a bordo de ferrocarriles y que estamos regidos por el artículo 25 ter del Código del Trabajo, nos cabe preguntar cuál es nuestra situación con relación a este proyecto. En el caso de los trabajadores que laboramos a bordo de ferrocarriles y nos regimos por el artículo 25 ter incorporado en el Código del Trabajo por ley 20.767, que fue promulgada ahora muy poco, el 4 de agosto del 2014. En el párrafo 1 indica que la jornada de trabajo no podrá superar las 180 horas mensuales. La jornada no podrá superar las 7 horas 30 continuas en el caso de transporte de pasajeros, ni las 9 horas continuas en el caso de transporte de carga, ambos en un periodo de 24 horas. Esto, que a lo mejor para ustedes no significa nada, para nosotros fue un logro muy importante. Este fue un trabajo que nosotros dimos prácticamente de 4 años, porque aunque no lo crean, hasta el año 2014 los trabajadores ferroviarios de este país estaban obligados a trabajar hasta 16 horas diarias, sin descanso. Así que este fue un logro importante que tuvimos en esa oportunidad, y como todos los logros, uno siempre, pensando también en la contraparte, vamos dando ciertas garantías, como es la de trabajar hasta 11 horas. En casos especiales para que los trenes no se detengan y no queden botados a mitad de camino. Pero lamentablemente los empleadores, todas estas facilidades que uno da por el servicio en el fondo para que los trenes no queden detenidos, las mal utilizan. Nosotros tenemos jornadas de máximo 9 horas, pero en el fondo las jornadas hoy día no son de 9 horas, son de 11 horas, porque ellos siempre utilizan esa pequeña coma que queda ahí en la ley para utilizarla en su beneficio, y lamentablemente la nuestra fue que agregamos en causas difíciles de prever dentro de la ley que las jornadas laborales se podían extender a 11, pero dejamos establecido cruzamiento de trenes. Y nosotros prácticamente en una red ferroviaria donde el 90% de las vías férreas son únicas, vivimos en cruzamiento a cada rato. O sea, siempre ellos podrían decir, y más que decir, obligarnos a trabajar las 11 horas, y nosotros por ley no podemos ni siquiera decir, no quiero trabajar la hora extra, porque aquí se le cambió hasta el nombre, la hora ya no es extra, sino que es una hora adicional, de exceso. Por lo tanto, no es negociable, es obligatoria para el trabajador. Ya, en virtud a los puestos, nos queda efectuar la siguiente consulta. Nos interesa conocer si el proyecto en cuestión es de carácter universal o no. Vale decir si la reducción de 45 a 40 horas es para todos los trabajadores de Chile o solamente afecta a los trabajadores del artículo 22. Si la nueva ley no afecta a los trabajadores que se rigen por el artículo 25 ter, ¿tendríamos que solicitar modificaciones legislativas al citado artículo? Otra, el sistema de trabajo de los trabajadores que laboran a bordo de ferrocarriles es continuo.
y para el caso de los trenes de carga es difícil rebajar la jornada diaria de 9 horas. Por tanto, consideramos que lo más importante sería rebajar la jornada mensual de 180 a 160 horas. O sea, en el fondo yo estoy reclamando, pero en el fondo de nuevamente nos estamos poniendo en los pies del empleador. Que el empleador va a decir que si nosotros rebajamos las 9 horas, a lo mejor los trenes no van a llegar. Pero nosotros le estamos diciendo con esto, a lo mejor ya, que los trenes sigan llegando. Pero esa rebaja, que significa llegar a las 40 horas multiplicado por 4, tendrían que ser 160 en vez de 180 horas mensuales. Ya, en el caso de las empresas ferroviarias, la mayoría que superan por venta o servicio las 75.000 UF al año, por tanto nuestra consulta orientada a que si, igual para el caso de estas, nuestra consulta orientada a que si igual para el caso de estas empresas la aplicación de la rebaja de 40 horas será en forma gradual o en un plazo de 5 años, o será en forma inmediata en más breve plazo. Por último, entendemos y por eso solicitamos que el rubro ferroviario no sea dejado de lado en esta noble iniciativa que tiene como objetivo final lograr la calidad de vida para los trabajadores y sus familias. Hoy los trabajadores ferroviarios necesitamos urgentemente calidad de vida, ya que por nuestra labor y porque así lo dictamina el Código Laboral chileno, ni siquiera tenemos derecho a alimentación. Otra cosa que yo creo que ninguno de ustedes tiene, en ese aspecto estamos a lo mejor el rubro más perjudicado. Nosotros por ley y por reglamento interno no tenemos derecho a colación. El reglamento interno nos prohíbe alimentarnos a bordo de locomotoras. Y la ley, lo único que dice, lavándose las manos, es que para la alimentación tienen que llegar a acuerdos entre las partes. Lo hemos intentado en la Dirección del Trabajo, y la Dirección del Trabajo lo más que nos ha dicho, ustedes vayan y negocien con sus empresas. Y las empresas que nos dicen que la ley los faculta para decir sí o no, y ellos nos dicen que no, porque la labor es continua. Eso que consideramos un derecho humano, también estimamos que el gobierno y todos los gobiernos han hecho vista gorda con eso, porque ese es un derecho fundamental que no puede ser negado a una persona que esté 9, 11 y a veces mucho más horas, porque esto de las 9 a las 11 que dice la ley, a veces ustedes tienen que entender que los accidentes son relativamente frecuentes en ferrocarriles, ya sea atropello a personas, atropello a vehículos, desrielo, y las jornadas superan las 11 horas largamente, a veces son 12, 13, 14, 15 horas diarias, y sin la posibilidad de alimentarse. Así que ahí estimamos que el gobierno y todos los gobiernos están al debe con el gremio ferroviario. Si sumamos a esto, que por nuestra faena continua tampoco tenemos derecho a estar con nuestra familia los días domingos y todos los festivos nacionales. No existe para el trabajo ferroviario Navidad, Año Nuevo, cumpleaños y toda celebración familiar. Eso yo creo que ahí somos varios los que estamos en esa problemática. Por lo tanto, nosotros también lo que queremos es, así como escuchamos ahí al señor Mina, que ellos no quieren más descanso en una pieza a lo mejor de 3x3, en la que tienen que compartir además. Nosotros tampoco queremos descanso fuera de nuestras bases. Nosotros, aparte de todo esto, efectuamos viajes constantemente, 2 o 3 viajes a la semana, lo que significa que nos perdemos a veces 1 día, 2 días y hasta 3 días de nuestras casas. Y la empresa también, mal entendiendo la ley que se promulgó en 2014, ellos nos obligan a estar prácticamente a veces entre 20 y 30 horas fuera de nuestro domicilio, nos dan los descansos afuera. Siendo que nosotros lo que estipulamos en la ley en el punto 4 fue que cuando uno está fuera de su domicilio laboral eran 10 horas más una para el llamado y volver nuevamente a Santiago o al lugar de su residencia, ya sea en cualquier ciudad del país. Pero las empresas siempre mal utilizan ese puntito ahí para, para, en el fondo, estimamos nosotros perjudicar al trabajador atendiendo solamente la necesidad de servicio. Nosotros, quiero reiterar, nosotros estamos trabajando ahora a través de ITF, ellos nos hicieron llegar unos cuestionarios, hemos tenido reuniones en las que hemos participado con don Jaime y estamos tratando de llegar a la OIT con el tema de la alimentación, porque estimamos que ya no puede ser que a estas alturas de la vida tengamos que estar comiéndonos un sándwich de manera escondida en una locomotora, porque las empresas no buscan la manera de que sus trabajadores tengan una vida relativamente normal. Nos damos cuenta en la actualidad que haber firmado un horario distinto para el tren de pasajeros que para el tren de carga no sirvió de mucho.
En el fondo caímos en la trampa de que los trenes no iban a llegar a destino porque eso iba a llegar a un descalabro el sistema ferroviario, y optamos y aceptamos el tema de trabajar 9 horas en forma normal y 11 hasta en eventos especiales, pero hoy día nos damos cuenta que los trenes, como las vías, ustedes tienen que haberse dado cuenta por ahí que las vías se están renovando bastante, hay alta inversión en el sistema ferroviario, las vías hoy día están en condiciones de elevar las velocidades. Así que los tramos que antes se hacían en 8, 9, 10, 11, 12 horas, hoy día se están haciendo a lo mejor en 6 o 7. Por lo tanto, las empresas podrían bien acatarse a lo mejor a la misma cantidad de horas que tiene el servicio de pasajeros, los maquinistas de pasajeros. Pero hoy día, ¿qué es lo que hacen? Las empresas utilizan esas horas que le quedan para llamar a ese maquinista que era de ruta, el que llegaba con un tren a un patio y sacaba un tren de ruta, por ejemplo, de Santiago a Chillán. Hoy día, ¿qué es lo que hace? Lo llama un par de horas antes para que ese tren lo arme, le arme las maniobras. Maniobras son lo que tomar y dejar carro en determinada estación. Lo llama antes y cuando llega a destino lo hace desarmar ese tren, que significa que llegó a una estación y de ahí llevarle ese paquete de carro a los clientes. O sea, en el fondo no es que no tengan tiempo, ellos quieren siempre utilizar la mayor cantidad de horas al trabajador. Así que estimamos que a lo mejor deberíamos también trabajar y ojalá obtener ayuda de parte del gobierno en cuanto a igualar los horarios de trabajo entre los maquinistas de trenes y los maquinistas de pasajeros. Les cuento que en el fondo nuestro gremio es un gremio que está extendido a todo el país. Los maquinistas y tripulantes de trenes en el fondo no somos más de 2.000 en toda la red ferroviaria, por lo tanto tampoco es un tema que vamos a crear algún descalabro a nivel nacional, pero estimamos que sí o sí el gobierno debería tomar carta en el asunto y atender algunos de los puntos que son importantes. Creemos ser parte del engrandecimiento de este país como ferroviario, siempre el gremio ferroviario ha estado y esperamos ser oídos como lo estamos haciendo hoy día, pero también estimamos que deberían tomarse acciones concretas con respecto a nuestro pasar en este país. Gracias. Dentro de todas estas injusticias sociales que le toca vivir a los trabajadores ferroviarios, una de ellas es el hecho de que los trabajadores ferroviarios en la parte trenes de carga no cuentan con baños. O sea, ahora hacer sus necesidades las hacen como puedan, ¿ya? Lo cual es una violación a los derechos humanos. Lo estamos así haciendo ver a través del ITF. Y por otra parte, el no reconocimiento de las enfermedades profesionales que se originan por el trabajo, ¿ya? No tiene nada que ver con los turnos, pero sí en los turnos está la exposición a un determinado riesgo. En el caso de los trabajadores ferroviarios, hay jornadas donde el tren, cuando hace un lado, ¿no es cierto?, no tiene mesas de rotación y tienen que convoyar con la locomotora en otro sentido, por lo tanto su columna está girada 8 horas tranquilamente, más la población y todo lo demás. Entonces creo que es importante dejarlo consignado. Gracias.